Buenas tardes chicos, buenas noches, no sé a qué hora lo estarán viendo este video, ¿sí? Pero acá lo que vamos a ver en este video es la relación de Stevens, ¿sí? Vimos que por ahí habían algunas complejidades, que no se podían comprender bien esta relación, entonces lo vamos a ir explicando paso a paso. Como pueden ver, acá tenemos la fórmula de la relación de Stevens, que es la resultante sobre la distancia igual a la fuerza 1 sobre la distancia 2, e igual, a la fuerza 2 sobre la distancia 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que reconocer esas distancias en el gráfico. Por ejemplo, con respecto a la distancia de la fuerza 2 con la fuerza 1, la podemos ver ahí con una D sola, donde se ve una D sola, ¿sí? Esa es la distancia que separa las fuerzas, ¿sí? Pero también tenemos una distancia 1, que separa a la fuerza 1 con respecto a la resultante, ¿sí? Y después tenemos una D2, que es la distancia que separa a la fuerza 2 con respecto a la resultante, ¿sí? Reconociendo cada una de estas distancias, podemos concluir o podemos relacionar, a partir de la fórmula de la relación de Stevens, las siguientes proporciones, ¿sí? Donde podemos ver que la resultante es sobre la distancia igual a la fuerza 1 sobre D2, ¿sí? Que es la distancia 2. También podemos ver que la resultante sobre la distancia igual a F2 sobre la distancia 1. Y por último, podemos hacer una proporción entre las fuerzas y las distancias, que es fuerza 1 sobre distancia 2 igual a F2 sobre distancia 1. Bueno, siguiendo con el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? En la actividad 2A nos pide que calculemos las distancias que separan las fuerzas con respecto a la resultante. Entonces, si nosotros tomamos estas proporciones, ¿sí? Las tenemos en cuenta, vamos a poder calcular cualquiera de esas distancias, ya sea la distancia 1 o la distancia 2, ¿sí? ¿Por qué digo distancia 1 y distancia 2? Porque en los datos nosotros tenemos ya la distancia, ¿sí? Que es la D sola, que es 3,5 metros, ¿sí? Pero no sabemos cuál es la distancia 1 y cuál es la distancia 2. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la relación de Stevens, con estas proporciones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tomo solamente fuerza 1 sobre distancia 2 igual a fuerza 2 sobre distancia 1? Lo que nos va a pasar acá es que no nos va a servir esta proporción. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, ¿sí? Y si tenemos dos incógnitas se nos va a dificultar mucho a la hora de calcular esas distancias. Entonces, en este caso, como pueden ver acá, ¿sí? Yo tomé la primera proporción, que es la resultante sobre la distancia, igual a la fuerza 1 sobre la distancia 2, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de cómo calcular la distancia 2? Bueno, lo único que tenemos que hacer es pasar cada uno, ¿sí? Cada uno de los elementos que están acá dividiendo, ¿sí? Los pasamos hacia el otro miembro multiplicando, como se puede ver acá. Entonces pasamos la D2 multiplicando hacia el otro miembro, ¿sí? Y quedaría D2 por la resultante igual a fuerza 1 por la distancia, ¿sí? La distancia la pasamos hacia el otro miembro multiplicando. Y lo que hacemos acá es despejar D2 para dejarla sola. Así quedaría esta fórmula: D2 sobre la fuerza 1 por la distancia dividido la resultante. Entonces, una vez obtenido lo que podemos ver ahí, ¿sí? Que es la distancia 2 igual a la fuerza 1 por la distancia sobre la resultante, lo único que tenemos que hacer, y es bastante sencillo, es reemplazar los datos que teníamos. Entonces, sabíamos cuánto valía, por ejemplo, F1, sabíamos cuánto valía. Nos vamos a los datos y vale 25 newton. Ahora, ¿cuánto vale la distancia? También la tenemos acá, 3,5 metros. Y la resultante la habíamos calculado con la suma, ¿sí? La suma para calcular la resultante, que nos había dado 15 newton. Entonces, reemplazamos siempre tengan en cuenta poner las unidades. Pongan las unidades y cuando vean que una unidad está en el numerador y otra en el denominador, esas unidades se cancelan, ¿sí? Como pueden ver ahí, newton y newton se van. Por lo tanto, el resultado de la distancia 2 es 5,83 metros.